Señorías, hay un tema que no podía faltar en mi intervención y que estoy seguro que nos hará debatir, espero que debatir sanamente. La plurinacionalidad. Señorías, afrontar la realidad plurinacional de España a través de un proyecto de país es una tarea urgente. Y créanme si les digo, como español, que es una tarea de Estado, es una tarea de dirección. La dirección de Estado, señor Rajoy, va más allá de programas concretos de gobierno y tiene que ver con nuestra historia, con nuestra geografía y con nuestra diversidad cultural y nacional. Creo que nadie podrá negar a día de hoy que uno de los grandes problemas históricos a la hora de pensar el Estado y pensar España ha sido la cuestión plurinacional. Y nadie negará que la expresión más completa y evidente de este problema es hoy la dificultad para pensar la articulación de Cataluña en el Estado y en un proyecto de país colectivo. Máxime si tenemos en cuenta que una parte importante de la ciudadanía en Cataluña quiere la independencia, y esto es así. Y creo que una inmensa mayoría de la ciudadanía catalana querría una relación jurídica con el Estado diferente a la actual. Esto es simplemente nombrar la realidad. Creo que tampoco se podrá negar que a estas alturas, en este periodo histórico de cambio que está viviendo España, la cuestión de las naciones, ya sé que esto a algunos le puede hacer herida, pero es que es así, la cuestión de las naciones se ha manifestado políticamente con un nivel de intensidad tal que es imposible no asumirla como una de las principales cuestiones políticas, jurídicas y administrativas que tenemos que tratar a la hora de pensar nuestro futuro como país, sin ningún complejo. Señorías, lo que viene sucediendo en Cataluña durante los últimos años evidencia la nula voluntad política del Gobierno del Estado para ofrecer una salida democrática a la situación capaz de conjurar dos dimensiones que para mí son fundamentales: legalidad y legitimidad. Solo una visión de España como país de países, construido desde la libre decisión democrática de sus diferentes pueblos, hará viable un proyecto colectivo. Ustedes saben que nosotros somos partidarios de que los ciudadanos catalanes decidan su destino en referéndum con garantías y reconocimiento. Pero es que, además, queremos plantear y debatir en Cataluña y en España los cambios y reformas necesarias para construir un proyecto común que refleje constitucionalmente la plurinacionalidad de España y que pueda ser atractivo para las mayorías sociales de las naciones de nuestro país y para que puedan querer quedarse. Señores del PP, nosotros no tenemos miedo a la democracia y ningún demócrata debería tener miedo a la democracia. Nosotros queremos convencer a los catalanes de que se queden, pero no les queremos imponer nada, porque las imposiciones son incompatibles con la democracia. Señores del PP, su posición inmovilista, su previsión, tensión y actitud favorable a las medidas de fuerza, detener o encarcelar a gente por poner urnas respecto a Cataluña, creo que solamente sirven para una cosa: para que la mayor parte de la sociedad catalana se sienta cada vez más alejados de ustedes. Le voy a decir una cosa, señor Rajoy, es absolutamente legítimo ser independentista, pero es paradójico que sean ustedes y sus aliados naranjas el principal alimento del independentismo en Cataluña. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya, señor Rajoy, pero si alguna vez se va, no será por culpa del señor Tardá, será por culpa de ustedes y de sus aliados, que están cada vez más lejos de la mayoría social catalana. Y permítanme que les advierta una cosa. Si ustedes tratan de tapar su corrupción usando a Cataluña para apelar a los peores instintos reaccionarios, le aseguro que nos tendrá enfrente. Y quiero pensar que el Partido Socialista estará con nosotros en esto. ¿Saben cuál es su problema? El problema de la derecha española. Esto que les voy a decir no les va a gustar, pero se lo digo con la mejor de las intenciones. Es que ustedes jamás han entendido España, señorías. Jamás han sabido usar el Estado para cuidar nuestra riqueza plurinacional.
La experiencia de Estado de las derechas españolas durante los siglos XIX y XX, desde la Restauración, pasando por la dictadura de Primo de Rivera, por el Bienio Negro, la dictadura franquista, hasta las 2 legislaturas de Aznar, configuró una visión estrecha y predominantemente autoritaria de la realidad española, en la que ustedes siempre niegan algo evidente: la plurinacionalidad de nuestra patria. Ustedes se empeñan en ignorar que la Constitución de 1978 diferenció por algo entre regiones y nacionalidades. ¿Qué es una nacionalidad, señores del PP? Aznar trató de hacer reversible el estado de las autonomías y dirigirlo hacia una nueva recentralización, cuando dejó de hablar en la intimidad. Eso es lo que han hecho ustedes con la excusa de los mecanismos de control del gasto de las administraciones con la crisis. Yo les pregunto, ¿qué quiere decir la palabra nacionalidad? Vamos a preguntárselo a un conservador español, a uno de los legisladores de 1978, Herrero de Miñón, quizá uno de los más conscientes de los padres constitucionales, y que no es de izquierdas, no he venido a citarles a ustedes ayer de su lectura. Les cito al señor Herrero de Miñón, que de soberanía sabe un poquito, Como ustedes saben, por lo menos el señor portavoz del Gobierno sabrá, que editó el libro de George Jelinek, Fragmentos de soberanía, que decía una cosa muy sencilla. ¿Qué significa la soberanía? Disposición de una soberanía fragmentada, pactada, federada. Para las derechas en España, asociar la palabra nación en el territorio del Estado a algo diferente a España es sencillamente inaceptable. Y esta es una torpeza que está poniendo en peligro nuestro proyecto como país. Lo curioso es que los conservadores y los reaccionarios en España siempre han identificado el Estado no con el país, sino con la monarquía y con las dictaduras, no con ninguna idea de país. Ustedes, cuando piensan en España, piensan en el Estado asociado a la monarquía, no piensan en la riqueza plurinacional que configura nuestra patria. Para ustedes el Estado, incluso en condiciones democráticas, siempre ha sido un régimen monárquico, y eso revela la estrechez para pensar España. España, señorías, es mucho más que su monarquía. Cabría esperar, y en esto voy a ser autocrítico con nuestra historia, que la experiencia de Estado de las izquierdas hubiera producido políticas de Estado que afrontaran la cuestión plurinacional, pero a pesar de algunos intentos nunca se logró, y esto los progresistas españoles lo tenemos que reconocer. Ni Cádiz ni La Gloriosa fueron experiencias duraderas, y la breve experiencia de la Segunda República, aunque implicó avances más que notables, de los cuales, por cierto, bebió nuestra Constitución del 78, fue clausurada por el resultado de nuestra guerra civil. Sin embargo, aunque el franquismo decretó el fin de aquellas aspiraciones democráticas, ustedes saben que eso no impidió que el sentimiento nacional que habita en diferentes territorios del Estado siguiera desarrollándose junto a las lógicas reivindicaciones políticas que ello implica. No es sorprendente, señorías, que en la lucha democrática contra el franquismo la reivindicación de las libertades nacionales estuviera profundamente vinculada a la noción de la democracia. Estos ustedes no lo saben porque gente que estuvo en el antifranquismo ustedes tienen poca gente. Lo único que les pido es que les respeten, porque en España los demócratas en esa época eran esos e iban a la cárcel. Ustedes tienen presos de otro tipo. No es casualidad tampoco que uno de los primeros elementos formales, escuche esto, señor Rajoy, de ruptura con el franquismo fue la restauración de la Generalitat, con el retorno del presidente Tarradellas en el exilio antes de que España se dotase de Constitución. Con ello, ¿qué se estaba reconociendo? Conozca usted la historia de su país, que Cataluña se organizaba según un orden político propio, que no derivaba de la Constitución del 78, por más que mostrase su voluntad de ajustarse a él en la medida en que la Constitución lo reconociera. Esto no solamente es la historia de Cataluña, esto es la historia de España. Y un patriota no puede negar la historia de su patria. Tiene que conocerla, señorías. Esto
También fue evidente en el caso vasco, donde no sé qué reconoció la Constitución hasta comprobar que ella permitía actualizar sus fueros. Por eso no entiendo, señorías del PNV, que sigan ustedes de la mano con esta derecha española que no entiende algunas de las claves fundamentales para entender la historia del País Vasco. Entiendo que los dineros que les han dado en los presupuestos puedan ser muy atractivos, pero creo que como partido histórico tienen ustedes la obligación de un compromiso con su pueblo que creo que les debería llevar a buscar alianzas con los que entienden la plurinacionalidad, señorías del PNV. Técnicamente, señorías, y esto es conocer la historia de nuestro país, las nacionalidades históricas se reconocen en el hecho de poseer instituciones propias que no derivan de la Constitución, sino que la Constitución las supone y no las puede ignorar ni diluir. Eso es conocer la Constitución española. Todos los que hemos estudiado la transición sabemos que el debate sobre el modelo territorial fue uno de los principales, pese a ser visto, y estarán de acuerdo conmigo los que ya peinan canas, como un debate que estuvo amputado en su momento. No hubo condiciones ni voluntad de abordarlo desde la perspectiva de la realidad plurinacional del Estado. Forzados por las circunstancias, el ejército de entonces no era como el de ahora, se hizo desde un marco de reparto competencial, el famoso café para todos. Creo que no miento, señorías, si digo que ese modelo hoy muestra algunas limitaciones. A partir del fin de la transición, en 1982, el Partido Socialista gestionó con cierta comodidad, en el marco del nuevo régimen político del 78, de monarquía parlamentaria, el modelo de Estado de las autonomías, que funcionó gracias a la estabilidad de los dos grandes partidos nacionalistas catalán, Convergencia y Unió, que ya no es lo que era, y en el caso vasco del Partido Nacionalista Vasco. Reconozcan ustedes conmigo, señores del PDeCAT y señores del PNV, que Europa entonces emergió como una promesa que ilusionaba por igual a las élites de todos los partidos del régimen. Para fuerzas políticas como el PNV o como Convergencia y Unió, al igual que para otras fuerzas políticas europeas de naciones sin Estado, Europa parecía como la solución del futuro al problema plurinacional en España. Ya Ortega había dicho aquello de España como problema, Europa como solución. Creo que no miento, señorías, si digo que en los últimos 10 años, al tiempo que la crisis económica ha puesto en cuestión la viabilidad del proyecto europeo tal y como lo hemos conocido, en España la estabilidad de nuestro régimen político se rompió por dos flancos. El flanco que abrió el 15M y que tuvo seguramente como principal traducción electoral a Podemos y a las confluencias y a nuestros aliados. La señora de Cospedal dijo a la gente de manera muy arrogante que se presenten a las elecciones y aquí estamos presentándoles una moción de censura. La próxima vez que nos digan algo, yo les aconsejo que sean un poco más prudentes. Y el segundo flanco, por el que se ha roto la estabilidad que existió en nuestro país, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, ha sido porque se abrió un proceso soberanista en Cataluña. Y de esto no tenemos la culpa nosotros. En todo caso, si alguien tiene la culpa, la tienen los que no entendieron lo que significó el Estatut. Bueno, a los que se enfrentan, a lo que se están enfrentando en este momento España y Cataluña, hoy, es a la realidad de su historia. Entiéndalo, señorías, de sus relaciones y de la ausencia por parte de los partidos políticos tradicionales de propuestas políticas de Estado que vayan más allá, a mi juicio, de la pura independencia o del inmovilismo por el otro lado. Hoy creo que estamos en condiciones de establecer por primera vez en la historia de España una relación libre y franca entre pueblos, repartiendo de forma adecuada los beneficios y los cargos de pertenecer a un mismo Estado, pero que en cualquier caso esto lo tendrán que decidir los ciudadanos y las ciudadanas. Hay una evidencia histórica, y esto es así, aunque ustedes se empeñen en no entenderlo, señor Mariano Rajoy, y es que desde el siglo XVII hay resistencias en algunos territorios al proyecto de Estado monárquico y homogeneizador. Esto es así. Al menos desde entonces, la tensión plurinacional ha perseguido a un Estado históricamente incapaz de ofrecer una salida definitiva o duradera a la articulación de unidad y pluralidad. Y esto es así, no somos Francia y no tenemos que creer que nuestro país tenga un Estado como el francés. Somos España, somos plurinacionales y debemos amar esa plurinacionalidad. Para bien o para mal, señorías,
La dinastía borbónica trajo un proyecto hipercentralista de estilo francés que, sin embargo, fue permanentemente resistido y que fracasó tras un siglo y medio de motiles, de movimientos de juntas, de ensayos federales, de guerras civiles, de movimientos sociales y de movimientos nacionalistas. Hay que conocer la historia de nuestro país para afrontar la cuestión plurinacional y para entender la necesidad del ejercicio del derecho a decidir. Señorías, los Borbones serían capaces de muchas cosas, pero no fueron capaces de imponer desde el Estado una sola lengua, una sola cultura y un solo aparato institucional. Y esto es así. Franco, tras una guerra cruel que mantuvo el espíritu de conquistas, fue incapaz también. Y esto es así. No lo ha inventado ni Unidos Podemos ni el señor Tardá. Esto es historia de España, historia de Cataluña y historia de nuestras naciones históricas. Desde entonces, cada vez que en España ha emergido una crisis de régimen, Cataluña ha aparecido como una de las referencias claves de esta crisis, reclamando la reposición plena de sus instituciones históricas que jamás debieron ser anuladas como derecho de conquista. Toda la conflictualidad política, desde las revueltas cantonales hasta el surgimiento de movimientos políticos específicamente catalanistas, vasquistas y, en menor medida, galleguistas y andalucistas desde finales del siglo XIX, ha expresado una tensión centro-periferia que es consustancial a España y que no se agota en las llamadas nacionalidades históricas. No se puede hacer una historia de España desde la homogeneidad. Solo podemos comprendernos desde la heterogeneidad y hacía falta que un político español dijera desde esta tribuna que no se puede entender la historia de España desde la homogeneidad, sino desde la heterogeneidad. Hacía falta que alguien lo dijera. Señorías, una historia de heterogeneidades solo puede mantenerse a través de algo que nosotros llamamos fraternidad. Acabemos con la poesía de la historia nacional unitaria. No es científica, no es persuasiva, no es democrática y no respeta la realidad. Cataluña ha sido siempre una pieza clave en el cambio político en España y hemos de lamentar que la estrategia negacionista del problema catalán por parte de las élites centrales del Gobierno tenga la aspiración encubierta de impedir que Cataluña ayude a la formación de una nueva España. Nosotros no aceptaremos jamás el chantaje que busca considerar a los progresistas catalanes como apestados para impedir que formen alianza con las fuerzas progresistas españolas. De hecho, durante todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX, todas las expresiones de resistencia al régimen monárquico conservador, de carácter primero liberal, después democrático republicano y finalmente popular, tras la irrupción política del movimiento obrero, tuvieron en la resistencia al centralismo una de sus banderas fundamentales que volvería a expresarse en el breve periodo de la Segunda República que empezó a proclamarse precisamente en Cataluña. Señorías, no debemos olvidar que Cataluña tuvo su estatuto una vez más antes de que España tuviera su Constitución. La dictadura ignoró desde el terror político una realidad que estuvo viva en la lucha antifranquista y que el partido político de la clase trabajadora más avanzado de Cataluña y de España, el PSUC, había entendido desde los años 30. La realidad reemergió con fuerza cuando se recobraron una parte de las libertades democráticas, obligando a una solución institucional que ni fue de Estado centralista ni de régimen constitucional cerrado y que se articuló como pacto político que llenaba el vacío de la Constitución. Aquel acuerdo se le llamó, ustedes lo saben bien, Estado de las Autonomías. Desde entonces estamos pendientes de que las realidades producidas por aquel pacto se reconozcan en su plenitud jurídica y reobren sobre el propio texto constitucional. Señorías, el espíritu de la derecha ha sido, por el contrario, lanzar la letra de la Constitución contra un despliegue adecuado al presente del título octavo. En aquellos tiempos, con un ejército sin cultura democrática y vigilante, quizá no fuera posible ir mucho más allá de la diferenciación constitucional entre regiones y nacionalidades, pero la miopía de la derecha española reside en que incluso aquella diferencia les pareció excesiva.
Así el PP, heredero de Fraga, que no votó aquel título octavo, ha buscado imponer el café para todos del Estado de las Autonomías, eso sí, siempre servido por el Gobierno central. Así no se puede pensar en el futuro de España, señorías. Hoy, la crisis en Cataluña es la prueba de que es necesario pensar nuevas fórmulas, federales o confederales, para afrontar la plurinacionalidad de España. Ese miedo al debate, entendible entonces, ya no sirve tampoco para explicar la realidad actual. Lo que hoy revelan las élites de los viejos partidos dinásticos del 78 y su nuevo complemento anaranjado es básicamente su incapacidad para pensar el Estado como estructura de derecho y legalidad y España como vínculo emocional y afectivo basado en el reconocimiento de las tradiciones plurales de sus pueblos. Nada cabe ni ha cabido esperar nunca de la derecha española y de sus nuevas versiones anaranjadas que se empeñan en negar cual avestruz la realidad plurinacional de España. Pero lo que ha enquistado el problema es que las mentes más lúcidas y avanzadas de la familia socialista catalana, que al menos allí sí comprendían su propia realidad nacional, han desaparecido. Espero de corazón que el resultado de sus primarias devuelva al PSC su vieja lucidez y entiendan que hay que buscar una forma para que los catalanes decidan y para que podamos pensar juntos España y Cataluña. Señorías, es indudable que desde el siglo XIX el federalismo fue en España la bandera primero de las burguesías progresistas, liberales y republicanas, de las clases populares y después de las organizaciones de la clase trabajadora. Y qué duda cabe que un proyecto federal hubiera podido ser viable en las décadas que siguieron a la transición, incluso en los términos que planteaba Azaña, como de los estatutos de autonomía y que impiden que los pueblos se doten de herramientas adecuadas para garantizar su existencia histórica, tanto en el campo económico, fiscal, hacendístico, cultural, lingüístico y de reconocimiento internacional, con todo lo que ha llovido, señorías, repensar el Estado español supone asumir el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en referéndum. Y a partir de ahí, discutir en Cataluña y en España un modelo de Estado plurinacional que no solo reconozca a Cataluña como nación, sino que apueste por una configuración estatal que asuma de una vez la realidad plurinacional de nuestra patria y pueda articularse también mediante dispositivos administrativos nuevos con un proyecto de país asociado a la justicia social y a la soberanía popular. Y lo quiero decir muy claro, lo que vale para Cataluña debe valer también para el País Vasco y las naciones históricas, si así la mayoría de sus ciudadanos y sus organizaciones lo exigen. Es necesario construir un espíritu republicano de fraternidad, el de la res pública, como motor de un impulso constituyente. Y eso no sucederá sin que impliquemos a los hermanos y hermanas catalanes en este proceso general español. Ese impulso late en toda España desde el 15M. El espíritu republicano de la fraternidad debe servirnos para pensar, como estadistas, señorías, una nueva España social y plurinacional. Señor Rajoy, no se puede entender España sin entender su diversidad. Con ustedes es imposible resolver democráticamente las tensiones territoriales de nuestro país y es imposible avanzar a una nueva época en la que lo plurinacional y la diversidad no sea un problema, sino una fuente de riqueza y una ventaja. Con ustedes es imposible avanzar hacia ese futuro que reclama la mayoría de los vascos y las vascas, en el cual se reconozca el derecho a decidir y el carácter nacional del País Vasco, pero también los derechos humanos y la necesidad de que la sociedad vasca decida sobre todo, también sobre la economía y los derechos sociales. Ustedes,
Señores del PP, son una fuerza política marginal en Euskadi, como lo son en Cataluña. Su proyecto de Euskadi es tirar de los vascos y las vascas hacia el pasado y su único interés político respecto a Euskadi pasa por los 5 votos del PNV que le han servido para aprobar los presupuestos generales del Estado. Pero ustedes no piensan en Euskadi. Con ustedes también permanecerán congeladas las aspiraciones de autogobierno de Navarra. Navarra necesita abandonar el viejo navarrismo de UPN, que, como explica Fernando Miquel Arena, no es otra cosa que la armazón simbólica que permite que poco más de 100 personas dominen las cámaras de comercio e industria, los medios de comunicación y las universidades. Los fueros y el autogobierno han de servir a Navarra para diseñar un modelo alternativo más justo socialmente y que no tenga miedo de la democracia. Galiza nos enseñó cómo se levanta un pueblo contra la indecencia y la mentira. En ese 15M anticipado que fue Nunca Máis, el pueblo galego les pidió que se fueran y el grito se extendió fraternalmente por todos los pueblos de España. Hoy, el que los gallegos llamaban el señor de los hilillos es el primer presidente de gobierno llamado a testificar por la financiación ilegal de su partido. Y hoy en Galicia está claro que con ustedes es imposible que las instituciones protejan el patrimonio cultural, los sectores productivos o la dignidad de su pueblo. El mapa plurinacional de España no estaría completo sin hablar de Andalucía. En pocos territorios se combina el intenso deseo de autogobierno que también alumbró Blas Infante con su pelea a brazo partido por una igualdad con las demás nacionalidades. Andalucía quiere levantar la cabeza, quiere pasar página al paro, a la desigualdad y al clientelismo y quiere hacerlo desde abajo, desde la tierra, desde la ciudadanía. Ustedes, señores del PP, ustedes y su aliada en el Palacio de San Telmo son un viejo y autoritario tapón para las aspiraciones del pueblo andaluz. Con ustedes, señores del PP, mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterencos seguirán teniendo que explicar que el catalán es la lengua materna de muchos. Silencio, por favor. Que el catalán es la lengua materna de muchos allí y siempre habrá intentos autoritarios para suprimir la diversidad, como la ya difunta Ley de Símbolos de Bauzá. Baleares es plurinsular y España es plurinacional, pero ustedes no lo entienden. Ustedes no entienden que el país valenciano ya no es un territorio al que saquear, no entienden que allí la gente quiere hablar de infraestructuras y de financiación autonómica. Con ustedes, la Comunidad Valenciana se hizo mundialmente conocida por la corrupción, pero eso se acabó y hoy allí están cambiando algunas cosas. Si fuese por ustedes, el país valenciano sería una fábrica de suelo recalificado, de especulación y de pelotazos. Pero los valencianos y valencianas están recuperando el orgullo que ustedes les intentaron robar y no tienen ninguna gana de volver al pasado. Con ustedes, el aragonesismo significará siempre caciques y redes clientelares, y eso es algo que los aragoneses no van a aceptar. Desde la Bordeta y su dignidad en esta Cámara, pero también desde mucho antes, sabemos que Aragón quiere jugar un papel importante. Los aragoneses quieren hablar de despoblación, de agua, de muchas cosas más, y saben que con ustedes eso es imposible. Los asturianos saben, señores del PP, que nunca habrá una reindustrialización si ustedes no se van. Asturias no quiere ser nunca más el laboratorio de cambios del modelo productivo que solo benefician a los privilegiados. Asturias quiere que su idioma se respete y se reconozca y que las decisiones que les afecten se tomen contando con ellos y ellas. Ustedes son un tampón también para los canarios y canarias. El derecho a decidir sobre tu economía, tu medio ambiente y, en definitiva, tu bienestar y tu futuro como sociedad se entiende a la perfección cuando te enfrentas a un comportamiento colonial como ha ocurrido tantas veces al pueblo canario. ¿Cómo puede ser que los habitantes de las Islas Canarias no tengan voz y voto cuando la petrolera Repsol perfora el lecho marino, señorías?
Ustedes no entienden que la diversidad es una potencialidad y no un problema. Créanme que desde la fraternidad se puede construir una nueva España que sea mejor para todos. También para los extremeños y extremeñas que quieren parar la sangría de la emigración, la fuga de talentos y la extracción de sus recursos humanos y materiales para llevarse el valor añadido a otra parte. Una España más cohesionada en torno a la fraternidad y la democracia es también mejor para los castellano-manchegos y castellano-leoneses, hartos de ver cómo se instrumentaliza el debate y sus necesidades materiales nunca parecen formar parte de la ecuación. Una España fraternal es mejor para los riojanos y riojanas que necesitan más industria para frenar la despoblación. Silencio, señoría. Un segundo, señor Iglesias, un segundo. Señorías, le ruego silencio. Al igual, gracias, presidenta, que los cántabros y cántabras que quieren tener una economía próspera todo el año, no solo cuando sus playas y montañas se llenen estacionalmente de turistas. Una España fraternal es mejor para Murcia, donde están hartos de aparecer como sedientos y periféricos y con un enorme deseo de estar mejor conectados con el resto del Estado y de usar los recursos naturales para generar riqueza y bienestar social. Una España fraternal es mejor para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, orgullosas de pertenecer a este proyecto común y con necesidades muy específicas de protección de los derechos y necesidades de la gente. Y una España mejor, por supuesto, también para su capital, para esos madrileños y madrileñas que llenaron la Puerta del Sol con histórica dignidad, dando una lección a las élites, que quieren un país donde España no se construya contra nadie, sino a favor de los deseos y las aspiraciones de todos y de todas. Porque en Madrid nos encanta decir «Viva Ada» y escuchar a los barceloneses diciendo «Viva Manuela», señorías. Porque la gente de Móstoles, de Alcorcón, de Getafe, de Leganés, de Alcalá de Henares, de San Sebastián de los Reyes, de Alcobendas o de cualquier barrio de Madrid entiende que España es diversa y que la diversidad nos hace más fuertes. Nuestro país, señor Rajoy, por más que ustedes intenten negarlo, es plurinacional, es diverso, es fraternal y es moderno. Y eso es un tesoro que tiene que reflejarse en sus leyes y en el funcionamiento de sus instituciones. Ustedes, señores del PP, quieren imponer su modelo viejo, plano y autoritario, una España caduca e irreal a una sociedad a la que ya nunca alcanzarán. Ustedes no entienden España y por eso no están capacitados para gobernarla, señorías.